Hola lectores y estudiantes de la lengua de Shakespeare, bienvenidos a este canal El Inglés y los Libros. Mi nombre es Milena y este es el segundo video de mi canal. El primero, que ya lo pueden ustedes ver, se trató del BookTube Newbie Tag. Así que este es otro formato, otra colección de preguntas que me pareció interesante poder responder como parte de esa serie de 3 videos que quise hacer para introducir mi canal y para presentarme y compartir los temas que me gustaría empezar a discutir y sobre los cuales me gustaría intercambiar ideas con ustedes. Así que este es el Get to Know My Taste, que sin más preámbulos vamos a empezar con las preguntas. Una pequeña introducción a las preguntas. Me estuve debatiendo si hacer finalmente o no esta colección de preguntas porque creo que algunas no aplican 100%, sin embargo me decidí a hacerlo porque sí hay otras en las cuales puedo elaborar un poco y contarles, seguirles contando y ampliar un poquito la información o lo que les conté en el video pasado. Así que la primera pregunta dice así: ¿cómo evalúas tus libros? ¿Usas estrellas o qué método usas para evaluar los libros? Bueno, yo usualmente no hago evaluaciones o revisiones de los libros en plataformas como Goodreads o este tipo, incluso en Amazon. No suelo hacerlo porque como les conté en el video pasado, la mayor parte de libros que yo leo son clásicos, aunque cada vez ocupan más lugar dentro de mi lectura otros géneros. Entonces siento a veces que ya todo lo que se podría decir de estos libros clásicos se ha dicho. Así que usualmente no hago revisiones o evaluaciones de los libros. Sí lo hago sobre ciertas ediciones, porque a mí me gustan muchísimo las ediciones bonitas. Siempre trato de buscar sobre todo estos libros clásicos. A veces, por supuesto, en libros de otros géneros, en ensayos o libros de política, biografías, no existen muchas posibilidades, pero cuando se trata de libros clásicos, generalmente, especialmente de algunos, vamos a encontrar ediciones ilustradas, tapadura, diferentes formatos muy, muy bonitos. Entonces, cuando me encuentro con una edición de ese tipo, sí, normalmente hago la revisión usando estrellas. Me gusta compartir un poco, más comentar que sobre el contenido del libro, que normalmente ya es ampliamente conocido, me gusta comentar sobre las ediciones. Sin embargo, acá como ese ejercicio de reflexión un poco antes de contestar estas preguntas, pensé que este es de todas maneras un buen o sería muy buen ejercicio para practicar nuestra escritura en inglés o en el idioma que estemos aprendiendo, poder poner allí nuestras ideas de los libros que estemos leyendo. Yo confieso que no lo hago, pero he estado pensando que sería un muy, muy buen ejercicio, así se trate de un libro clásico, poder poner allí algunas ideas como ejercicio de escritura. ¿Cómo abordas la revisión de los libros? ¿Cuál es tu estilo? ¿Analítico, emocional, casual o estructurado? Bueno, como acabé de decir, yo usualmente no hago revisiones de libros, pero creo que en realidad sería un poco más emocional y casual, porque yo carezco del conocimiento técnico que permita evaluar un libro de una manera quizás más estructurada o analítica, que me permita ver el libro o evaluar el libro desde una perspectiva con más conocimientos técnicos en el tema y en el área de la literatura. Así que si lo hiciera seguramente sería mucho más emocional y casual de las emociones que el libro logró despertar. Y por supuesto, como es el objetivo de este canal, quizás termine realmente de alguna manera haciendo revisiones de libros desde la perspectiva de un hablante del inglés como segunda lengua. La tercera pregunta dice: ¿qué el libro te hizo un lector? Quizás tú el primero favorito, o qué libros específicamente disparó tu amor por los libros. Esta es una pregunta que casi estaba en la colección de preguntas pasadas y yo les comentaba allí que no puedo pensar tal vez en un libro en específico. Lo que a mí me convirtió en una lectora fue ver a mi padre leer. Desde que tengo memoria siempre veía libros en la casa, mi padre siempre estaba leyendo un libro, o estaba leyendo la prensa, o estaba leyendo una revista, pero siempre estaba leyó hasta el final de su vida. Y eso fue lo que a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos convirtió en lectores. Pero de los primeros libros que yo tengo memoria de haber leído, además de lo que comentaba en ese video, de libros de historia, biografías, que recuerdo que mi padre tenía muchísimo, fue por supuesto los tradicionales cuentos infantiles que empezamos a leer una vez fuimos capaces de hacerlo.
Entonces eso influenció mucho, por supuesto, mi amor por la lectura, esas historias clásicas, los cuentos infantiles clásicos, que nuestros padres siempre nos compraban colecciones de ese tipo. Quizás estos cuentos fueron los únicos libros o historias en esa categoría para nuestra edad. Nosotros empezamos a leer libros serios muy, muy pronto en nuestra historia porque eran los libros que estaban disponibles. No recuerdo que mi padre nunca nos comprara libros específicos para niños o después para adolescentes, leíamos de lo que estaba disponible y era, básicamente leía mucho, mucho biografías y libros de historia y algo de literatura latinoamericana. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es tu género nicho? Hay ciertos géneros hacia los cuales perdón, te sientes más atraído o lees ampliamente a través de los diferentes géneros. Bueno, mi género nicho, como yo les comentaba en el video pasado, son los clásicos del siglo XIX. Ese es el género hacia el que yo me siento atraída y tal vez quisiera leer únicamente libros clásicos del siglo XIX. Bueno, únicamente tal vez es demasiado, es un poco exagerado, pero es definitivamente mi género favorito. Los libros, los clásicos del siglo XIX son eh, mi favorito, son mi pasión. Amo profundamente la literatura de este periodo, el tipo, la forma, el estilo en la que se escribía en aquel entonces, las historias, muchos de estos libros, si bien no podrían clasificarse como ficción histórica, por supuesto, y obviamente están enmarcados en un periodo de la historia que fue muy interesante, sobre todo los libros finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en Europa se estaban peleando las guerras napoleónicas. Así que esto, por supuesto, este contexto social y político influenció indudablemente los escritores de aquella época. Después más, ya hacia la época victoriana, tenemos escritores muy famosos como Dickens, Trollope, Thomas Hardy, extraordinarios escritores. Entonces ese es definitivamente el género sobre el cual yo me siento mucho más atraída, que disfruto muchísimo. Normalmente cuando compro libros, siempre hay algún clásico del siglo XIX. Como les decía también en el video pasado, a mí me gustan muchísimo los ensayos, que es un género que, como lo comentaba allí, yo en español no leía mucho, pero que en inglés me ha conquistado. Me parece que es un formato muy interesante para nosotros, los estudiantes de una lengua, porque son, por supuesto, textos mucho más cortos, de los que se puede tratar prácticamente cualquier tema, y podemos encontrar colecciones de autores más contemporáneos o un poco más atrás, como mi amado George Orwell, que era un maestro tanto de la lengua como un hombre adelantado a su tiempo. Entonces se puede disfrutar un poco del genio de estos escritores en textos más cortos. La historia y la política, me gusta muchísimo leer sobre análisis político, me gusta leer mucho, mucho sobre historia, me encantan las biografías y recientemente he estado incorporando otro género también que en español no leía mucho y que son las historias cortas, que me olvidé mencionar en el video pasado. Las historias cortas también les quiero mostrar próximamente una colección muy bonita que sacó el New Yorker, que les recomiendo porque New Yorker cumplió 100 años este año y como parte de esa celebración sacó dos volúmenes muy, muy, muy chéveres. Uno con una colección de historias cortas, que es el que yo tengo, y otro con una colección de poesía de autores publicados en la revista desde su aparición en 1925 hasta el 2025. Un volumen divino, tiene 78 historias cortas. Tengo también otros, creo que un par por lo menos más, de libros de historias cortas, que me parece también una manera, especialmente si uno es nuevo leyendo en su idioma objetivo, me parece que es una excelente manera de empezar. Entonces, en esto básicamente creo que se resume los géneros hacia los cuales yo me siento muchísimo más atraída y donde se concentra mi lectura. No leo, evidentemente, como ustedes lo pueden notar, muchos géneros quedan afuera. Yo no leo ficción, no leo, perdóname, no ficción, obviamente hay libros de ficción. A lo que quería decir es, no leo ciencia ficción, no leo terror, no leo fantasía, romance, lo que en inglés se llama romance, que son estos libros un poco más, que se identifican un poco más con una población o un tipo de lectores más juvenil, si se quiere, pero obviamente no está atado necesariamente a la edad. Esos géneros que en este momento vienen a mi memoria no los leo, no tengo interés, creo que en explorarlos tal vez en el futuro cercano. Y como lo mencionaba, cuando uno está aproximándose a la lectura,
desde la perspectiva del aprendizaje de la lengua como del disfrute de la lectura, es muy importante centrarse en los géneros que a uno le gustan, los libros que uno más disfruta, porque leer en un idioma que no es nuestra lengua materna es un desafío extraordinario, un desafío maravilloso. Esos retos son fascinantes, pero no deja de ser complicado, por lo cual para poder perseverar y avanzar a través de las páginas de una historia escrita en un idioma extranjero hay que disfrutarlo. Entonces estos géneros realmente no llegan a interesarme y no creo un poco misterio, aunque recientemente leí el primer libro publicado por Agatha Christie y tengo que confesar que me gustó muchísimo, pero creo que me iría más por eso, por misterio clásico. Y seguramente en el futuro un par más, por lo menos, de libros de Agatha Christie se van a incorporar a mi colección y a mi lectura. En la siguiente pregunta dice, ¿prefieres libros donde la narrativa esté dominada por los eventos del libro o centrada en los personajes? Realmente a mí se me hizo muy complicado discernir y separar las dos cosas y me parece que van muy relacionadas y se me hace complicado realmente decidir, pero yo creería más que por la historia, aunque realmente es complicado, creo que es muy difícil dar una pregunta definitiva. Ustedes que dicen, si alguien llega a ver este video, ¿qué tipo de libros prefieren? ¿Aquellos dominados por la narrativa o por los personajes? La sexta pregunta dice, un libro que amas y que no te preocupa que a otros no les guste. Bueno, yo acá no pude pensar en un libro en específico. Quisiera nuevamente mencionar un elemento del que hablé un poquito en el video pasado, y es el tema del debate, si así se quiere, de se deben o no leer libros viejos, libros clásicos cuando uno está aprendiendo un idioma. Y muy frecuentemente yo he visto, sobre todo personas cuyo contenido se centra en estrictamente métodos para aprender vocabulario, en aprendizaje de lenguas extranjeras, los llamados políglotas en YouTube, etcétera, sobre un consejo que va un poco en contra de leer libros clásicos, porque evidentemente en 200 años el idioma ha cambiado, hay palabras y estructuras que necesariamente ya no se usan o están completamente en desuso. Entonces, pese a que yo me estoy aproximando a los libros como una estrategia para aprender, yo hago un poquito oídos sordos a ese consejo. Y evidentemente ustedes ya lo han visto, es el tipo de libros que yo más amo y de los cuales, como los decía en el anterior video, yo sí he aprendido muchísimo vocabulario, he podido practicar, que esa es la mejor manera de practicar gramática avanzada cuando uno llega como a ese estadio en el estudio del idioma, allí donde se van a encontrar frecuentemente esas estructuras más avanzadas de gramática, si uno las quiere aprender y las quiere fijar, ese es un muy buen lugar para ir. Entonces tampoco no me despreocupa como ese consejo, o realmente hago oído, como lo decía, oídos sordos a él, y es el de no leer libros clásicos, de centrarse más en libros contemporáneos para el sentido estricto del aprendizaje. Yo estoy un poco en desacuerdo con ese consejo y sigo amando mis clásicos e incorporándolos a mi lectura y a mi biblioteca personal. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que un poco no sé, no me quedó muy claro el espíritu de esta pregunta, sin embargo, por supuesto, voy a leerla. Un libro que amas y que si a alguien no le gusta, te indica que realmente no tiene las mismas preferencias. ¿Dónde está la diferencia de opinión? Y donde este es un fuerte indicador que tienen preferencias distintas. Bueno, para mí este realmente no es un problema. Yo en BookTube sigo a muchos creadores de contenido en inglés, por supuesto, con los cuales no coincidimos mucho, que tenemos opiniones distintas, que ellos leen temas distintos, pero que de igual manera yo disfruto mucho ver sus videos. Uno de mis amigos acá en BookTube, Stuart, que les voy a dejar nuevamente su canal, a veces no siempre coincidimos, y él lee fantasía, por ejemplo, que yo no leo, y lee géneros que yo no leo, y que me indica, por supuesto, que tenemos gustos distintos, pero a mí me gusta ver sus videos. Además, recuerden que pues este es un canal donde siempre vamos a ver las cosas desde la perspectiva del aprendizaje de la lengua. A mí me parece un ejercicio muy interesante de comprensión auditiva, de practicar mi listening, así que aunque evidentemente los gustos de esta persona, los libros de los que esta persona hable, no están propiamente dentro de mi interés, igual veo el contenido. Tal vez me estoy separando un poco del objetivo de la pregunta, pero no veo por qué. Realmente no es un problema, todos tenemos gustos y preferencias distintas, y seguramente acá, y esa es la discusión que me gustaría tener, podemos compartir todos preferencias y pasiones distintas, pero finalmente todos somos lectores.
Una pregunta que también me pareció un poco complicada dice, ¿cuál es tu trash pocket? ¿Qué libros tienes con temas o sí, específicamente temas que sabes que son malos, pero te encantan de todos modos? Bueno, yo he luchado un poco con incorporar libros más de hordas, más ligeros, un poco con temas no muy profundos comparados con los grandes clásicos del siglo XIX, que digamos que no son libros que estarían obviamente clasificados como literatura profunda. Los tengo dentro de mi biblioteca y he leído algunos como ejercicio de exponerme a un idioma más casual y más coloquial, pero no necesariamente pues creo que sean malos, simplemente tal vez frente a los características que definen una gran obra literaria, pues estos no van a estar. Sin embargo, los leo, en este caso sí, estrictamente con el propósito de exponerme a un idioma más casual. Pero realmente cada vez he ido comprando menos libros de este tipo y explorando autores más contemporáneos. Me gustaría hablarles de uno de ellos, de Jim Harrison, que es un autor más contemporáneo, por lo tanto va a usar un lenguaje más contemporáneo, pero libros con mucha más profundidad en cuanto a la complejidad de la escritura y de las historias. Sin embargo, sigo teniendo dentro de mi colección unos libros un poco más ligeros que no resistiría un poco, por así decirlo, la comparación con literatura más profunda, pero que son entretenidos y son divertidos y para el propósito de un estudiante de idioma pueden servir. Sin embargo, creo que realmente me arrepiento de haber comprado algunos de ellos porque creo que debería haber explorado un poco más la posibilidad de autores contemporáneos, un poco más contemporáneos con más profundidad. Estos son autores contemporáneos, pero bueno, creo que ustedes entienden lo que quiero decir. Muy seguramente me fui completamente de la pregunta, pero son las reflexiones que me disparó esta pregunta cuando lo leí. La siguiente pregunta dice, ¿hay un factor decisivo que si está presente te hace desistir inmediatamente de un libro? Yo creo que libros donde haya escenas explícitas de sexo o este tipo de cosas realmente no me atraen. Sobre todo estos libros, como les mencionaba hace un momento, un poco más contemporáneos o cuyo objetivo simplemente pues es el entretenimiento sin mucha más profundidad. Si bien, bueno, no es un tema censurable, por supuesto, pero a mí me desanima un poco cuando hay situaciones fantásticas o sobrenaturales, no, realmente no está enmarcado dentro de lo que a mí me gustaría leer. Sin embargo, algunos, por lo menos un par de libros, puedo pensar en El retrato de Dorian Gray y Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas, donde hay un poco de este elemento sobrenatural, por así decirlo, pero no es el grueso del libro. Pero creo que sobre todo escenas explícitas es un factor que me hace desistir. De hecho, me pasó con un libro que yo estaba explorando la posibilidad de comprar cuando quise, además de los clásicos, ya empezar a explorar, creo que repito mucho esta palabra, con la literatura más contemporánea, estaba considerando un libro y lo pude encontrar en Audible o Audible dentro de la suscripción y cuando fui avanzando me di cuenta que había varias escenas de ese tipo y eso me hizo desistir de comprar el libro en físico. Bueno, la siguiente, una opinión fuerte que tengas sobre un lanzamiento del año pasado, que esté sobrevalorado o no valorado lo suficiente. Creo que no he leído ningún libro lanzado recientemente. Probablemente el libro más reciente, bueno, a uno que acabo de comprar sobre análisis político, que está publicado, pero no lo he leído todavía, creo que fue publicado el año pasado. Creo que es el único que tengo dentro en mi pequeña biblioteca y los demás creo que quizás el más reciente sea del año 2020 mm, o alrededor de ese tiempo, que estás un poco más cercano, pero así que no hay ningún libro que tenga publicado muy recientemente y sobre el cual tenga alguna opinión controversial, no. Pregunta número 11. ¿Qué buscas en el estilo en el que un libro está escrito? ¿Qué lo hace resaltar frente a otros? ¿La prosa, el tema, la voz, la estructura o algo más? A mí me atraen tremendamente los libros escritos con una prosa poética. Es mi debilidad. Yo amo un libro bien escrito. Amo un libro cuya prosa tenga esas características que rayen la poesía, con muchísimos recursos literarios, con palabras hermosas, porque estamos estudiantes de un idioma y amamos cómo suena, amamos las palabras, amamos su estructura. Entonces, cuando uno encuentra un libro de ese tipo, eso es lo que yo busco profundamente y es lo que me ha llevado a buscar en BookTube, con amigos,
hablantes nativos recomendaciones sobre libros donde yo pueda encontrar este tipo de prosa con historias profundas. Me gusta mucho el siglo XIX porque tengo entendido que es la era del realismo, donde exploraban historias de la vida, situaciones sociales, políticas, el rol de la mujer en la sociedad. Bueno, Jane Austen, por ejemplo, maravillosa. Y además que tengan esa prosa que enamora, esa prosa que nos hace releer y releer un párrafo luchando por guardarlo en la memoria. Ese es el tipo de libros que yo amo. Y acá puedo mencionar, aunque bueno, no hace parte de la pregunta, el Scott Fitzgerald, el autor de Great Gatsby, que próximamente les quiero mostrar las ediciones conmemorativas que yo tengo y de las que tengo conocimiento, porque el libro cumplió 100 años en el 2025. Así que estos libros son mi pasión, son mi amor, son lo que realmente a mí busco en un libro y me atrae. Además, de esta manera, como estudiantes de una lengua, vamos a estar expuestos a un idioma bien escrito, a múltiples recursos gramaticales, literarios y amplio vocabulario, diferente a un libro cuyo realmente único propósito, aunque podemos debatir, todos estos libros en su momento fueron publicados para entretener, pero cuando nos vamos a temas un poco más ligeros, ustedes saben a qué libros me refiero, vamos a estar expuestos sí a un idioma casual, pero no vamos a encontrar ese uso maravilloso del idioma, ese uso de palabras, de vocabulario, de gramática, de recursos del idioma al que vamos a estar expuestos cuando un libro se escribe de esta manera. Los temas, ya un poco lo mencioné, también para mí busco temas reales que exploren la esencia humana, la condición humana, el sufrimiento, la felicidad, esas experiencias reales, no necesariamente el libro siempre con un final feliz, sino que ellos que exploren la vida real, el dolor y la alegría y la experiencia de la vida a lo largo, particularmente de estos años, en el caso de los clásicos, pero también, por supuesto, de libros escritos más recientemente que exploran esos temas relacionados con la humanidad misma. Así que eso es lo que yo busco en un libro, por eso me ha costado un poco, y acá nuevamente quiero mencionarlo, estos libros más ligeros que a veces se recomiendan dentro pues, de la serie de consejos que se le dan a los aprendientes del idioma, que dicho sea de paso, no es mi espíritu ni la intención dictar a nadie un método, simplemente compartir como se comparte con un amigo sus experiencias leyendo un libro en otro idioma. Entonces sí, realmente a mí me ha costado un poco porque no encuentro la profundidad de tema y de lenguaje que a mí me gusta en estos libros, sin embargo están allí y los leeré porque muchos de ellos son entretenidos y también puede sumar a la experiencia del lector acercarse a este tipo de libros. La siguiente pregunta dice, ¿cómo decides qué leer después? ¿Lo planeas por anticipado o de acuerdo a lo que desees en el momento? O quizás hay factores externos como, no sé, la fama en torno a un libro, las recomendaciones. Bueno, yo he tratado de establecer un esquema a través de la experiencia, que estos temas yo creo que es seguramente tema para otro video completamente. Cómo llegué al método que en este momento estoy usando, sobre todo con miras a aprender y a expandir mi vocabulario. En este momento he tratado de establecer un esquema de más o menos 3 libros. Yo soy el tipo de lector que le gusta leer varios libros simultáneamente, pero he encontrado que realmente es complicado hacerlo en inglés por todo el proceso que yo hago alrededor de la lectura de un solo libro, del cual les hablaré, por supuesto, en uno de los videos de este canal. Así que yo trato de escoger un clásico, un libro más contemporáneo y un libro de no ficción. Normalmente, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, les adelanto, en el próximo mes, en el mes de julio, en Booktube tiene lugar un evento que se llama Austin You Live, creo, donde un grupo de lectores, sobre todo liderado por 3 canales en Booktube, que les voy a mencionar en su momento, lanzan como una suerte de desafío de lectura en la cual leen temas relacionados con Jane Austen. Ya creo que quiero hacer un video específico, tal vez un video corto sobre este evento. Entonces, por supuesto, en el mes de julio voy a leer uno de las novelas que probablemente es Sense and Sensibility, Sensatez y Sentimientos,
Así que escojo un clásico. En este momento está, por supuesto, influenciado un poco por el evento de julio, pero normalmente como lo que tenga ganas. ¿Qué quiero leer de los clásicos que tengo disponibles? Algo más contemporáneo, entonces también como que tengo en mente, quizás a veces las circunstancias políticas, sociales del momento, que estamos viviendo en un momento muy particular de la historia humana, influencia en esa decisión. Mm, y un libro de no ficción que en este momento más se encaja en el tema de ensayos, o podría ser también algo una historia, pero usualmente trato de escoger estas tres categorías. A veces está influenciado por otros lectores, pero a veces normalmente es como lo que desee leer en ese momento. La pregunta número 13 dice, ¿de dónde obtienes inspiración para crear contenido? Que puede disparar una idea, otros creadores, las tendencias o tus experiencias personales. Bueno, este es apenas el segundo video de este canal, así que todavía quizá no podría desarrollar mucho, pero de las ideas que tengo anotadas en mi agenda, por supuesto que está influenciado por lo que ya otros creadores han hecho. Me gustaría hacerlos, como lo mencionaba en mi primer video, me gustaría hacer videos como el clásico contenido de BookTube, los book hauls, tal vez TV Arts, aunque en mi caso, bueno, no sigue el ritmo de ellos porque como lo mencioné, para mí me toma mucho más tiempo que leer para ellos leer un libro y por supuesto definitivamente mis experiencias de aprendizaje. Yo empecé a aprender inglés hace alrededor de 25 años. De manera intermitente, el idioma ha estado presente en mi vida por 25 años. Entonces, por supuesto, también las experiencias, lo que a mí me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, me gustaría simplemente compartirlo con ustedes sin el ánimo nunca de dictarle a nadie un método que promete resultados en semanas o fluidez en 3 meses o cosas de ese tipo, no en lo absoluto, simplemente discutirlo con ustedes como se comparte con un amigo, cómo ha sido esa jornada que me ha traído hasta acá. Después tenemos la pregunta 14. Si pudieras hacer viral un libro ahora, ¿cuál sería? Un libro que sientes que merece mayor atención, reconocimiento y por qué. Bueno, cuando yo leí esta pregunta vino a mi mente Jim Harrison. Jim Harrison a veces ni siquiera es muy conocido por hablantes nativos. Normalmente uno tiene que explicar lo siguiente y ya la gente dice, ok, ya sé quién es. Él es inmensamente popular en Francia, más que en su tierra natal, los Estados Unidos. Él es el autor de Legends of the Fall, o en español se tradujo como Leyendas de Pasión. Es una novela que él escribió y sobre esa, una de las historias contenidas, en realidad es una colección de historias, una de las historias contenidas en ese volumen fue la base para la película, la conocida película. Yo estoy leyendo mi segundo libro de Jim Harrison, que se llama The Road Home, que es el libro que sigue a una de sus novelas más conocidas, que es Dalva. Jim Harrison tiene ese tipo de prosa poética de la que yo les hablaba hace un momento. Entonces creo que él merece muchísima más atención y reconocimiento del que tiene normalmente, o solo a veces se identifica con esta película. La mayoría de personas desconocen que está basado en una novela y que fue escrita por este autor estadounidense. ¿Qué booktubers puedes mencionar que tengan gustos similares? Bueno, yo escogí acá 4 canales que tienen gustos similares, todos ellos en inglés, y entonces si les interesan este tipo de libros de los que he mencionado, ellos son una excelente opción. Y esta es la última pregunta. La siguiente siempre es mencionar o invitar a otros creadores de contenido a hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque todavía no me encuentro en la posición de invitar a otros creadores de contenido. Así que con esta pregunta voy a finalizar esta colección de preguntas del día de hoy. La primera, por supuesto, que quizás es con la que yo más me identifico. Gracias a sus recomendaciones, yo he agregado libros a mi biblioteca personal y es Katy de Books and Things. Ella tiene un canal hace 10 años, de hecho este año y hace poco hizo una colección de videos para celebrar su 10º aniversario en YouTube o en BookTube. Ella ama los clásicos del siglo XIX y ella ha sido una fuente de inspiración y de recomendaciones. Es un ejercicio escucharla y verla, es un ejercicio interesante de comprensión. Ella está en Londres, creo, está en el Reino Unido, así que acento británico.
y de ella he obtenido varias recomendaciones de clásicos, clásicos, con qué libros, con qué volúmenes empezar con ciertos autores. Entonces ella fue la primera en la cual pensé. Después está Tristan, de Tristan and the Classics, también. El nombre de su canal lo dice todo. Él se centra en hablar de clásicos y también algo muy lindo de su canal es que él va un poco más allá del contenido de revisión de un libro, recomendaciones, conteos que son normalmente videos muy populares, mis 5 autores favoritos, mis 5 libros favoritos o revisiones. Él va, si ustedes están interesados un poco más en aprender algunas tecnicidades, si es que existe esta palabra, si se me permite, sobre los libros, él es la persona perfecta. También está en el Reino Unido, recomendaciones, cómo empezar, cuáles clásicos abordar primero. Si ustedes quieren empezar a leer un clásico, él dentro de su canal tiene montones de videos donde da recomendaciones de con qué clásicos empezar, libros un poco más complicados, libros para quienes viven en países donde hay estaciones, para el verano, para la primavera, para el invierno, y donde él habla a veces un poco más de esa construcción literaria, de temas un poco más profundos respecto a los libros que simplemente pues recomendaciones, maravilloso. Después Pat de Book Chat with Pat, ella es una de mis creadoras de contenido favorito, ella está en YouTube, creo que alrededor de año y medio, es maravillosa, ella es una profesora de literatura retirada, enseñó literatura inglesa por 40 años en la universidad, es maravillosa, escucharla es un placer, es una dama, y de ella también he obtenido varias recomendaciones, incluso por ella me animé, todavía no he empezado porque hay muchos, tengo varios libros todavía en línea antes, y ella me animó a explorar el género de las memorias, que en español no creo haber leído muchas, entonces por recomendación de ella voy a empezar con una que probablemente les comente en algún momento. Y recuerden que el aprendizaje de mi idioma está basado en la variedad de contenido, así que ficción, no ficción, mezclar un poquito de todo, pero como yo les decía, hay libros que definitivamente creo que no, géneros que no, que si bien podrían sumar en términos de variedad a mi rutina como lectora, no estoy muy interesada en esos temas. Sin embargo, por recomendación de ella, por inspiración de ella, voy a empezar a abordar más memorias. El contenido de ella es maravilloso, para escucharla es un placer, porque es una docente, una profesora de literatura, así que ustedes podrán imaginar el vocabulario, la gramática que ella usa, sus videos son extraordinarios y también creo que conseguimos muchísimo, muchísimo. Está mi amigo Stuart, que también lo mencioné en el video pasado, uno de mis amigos en la comunidad de BookTube. De él también he obtenido muchísima inspiración de libros de otros géneros distintos a lo que otros creadores de contenido muy en la línea de los que acabo de mencionar. Y hemos coincidido en varios libros y me interesa mucho su revisión. Me interesa mucho, mucho su revisión y su opinión sobre estos libros, entonces les voy a dejar, por supuesto, en los enlaces a sus canales. Entonces con esto termino el tag de conocer mis gustos o presentarles mis gustos. Espero que lo hayan disfrutado, espero que este video llegue a alguien, que alguien finalmente lo pueda ver y podamos empezar a conectar y a intercambiar ideas sobre esta experiencia nuevamente de aproximarse al aprendizaje de un idioma desde el amor por los libros. Así que muchas gracias, nos veremos próximamente con otro video. Hasta pronto.